Bueno, perdí la conexión. Voy a volver a compartir. Y bueno, les decía, comenzamos a ver la semana pasada la parte de etileno. Ya sabemos toda la parte histórica, dónde están las plantas, dónde está la capacidad, la importancia del etileno, y empezamos a ver la parte del diagrama de bloques. Ayer habíamos parado, mejor dicho, acá la parte de separación de pesados, y voy a hacer un repaso. Si tienen alguna pregunta me avisan o me escriben por el chat. Si se vuelve a cortar, bueno, estén pendientes que la conexión está bien mala. El etano y el propano reaccionan en hornos de craqueo. Ya saben, la reacción es de rompimiento de enlaces, y en el rompimiento de enlaces se forma caldo de radicales libres, donde las posibilidades de que se forme etileno superan a las de otras sustancias que también se van a formar. Y que recuerden también que paradójicamente la reacción de craqueo es rotura de enlace, pero como hay un caldo de cultivo, se da la posibilidad de que se formen moléculas más grandes que la materia prima original. En este caso, etano, que es C2H4. Dicho esto, la temperatura, habíamos dicho que el horno de craqueo tiene algunas similitudes con lo que es el horno de reformación, porque en ambos son hornos. Diferencia es que la temperatura del craqueo es mayor que la de la reformación, que los tubos del reformador están vacíos en un horno de craqueo, ya que no hay catalizador, y que el tiempo de retención también es mucho más corto en un horno de craqueo que un horno de reformación. En ambos, tanto en reformación con vapor como en craqueo, está la presencia de agua, pero acá el agua es solamente para evitar formación de coque o carbón. Dicho esto, el hecho de que la reacción no es catalizada, gracias por informar, Catherine. La luz es una cosa, bueno. Profesor, la compañera Adriana también me dijo que no tiene luz. Gracias por informar, José. Ok. Qué broma. El hecho entonces de que la reacción no fuera catalizada implica que había que enfriar los gases del horno de craqueo lo más rápido posible, y eso se hacía en unas calderas de enfriamiento súbito, y que son unas calderas que utilizan la alta temperatura con la que salen estos gases para producir vapor de agua. La semana pasada introducimos el término BFW, que era Boiler Feed Water. Ustedes lo deben tener anotado. Les dije no se olviden de ese término porque ese término es universal. Entonces, la caldera, desde el punto de vista de diagrama de flujo, vamos a mirar esto que está acá. Un momento, voy a hacer zoom por aquí.
Estamos acá en el proceso donde estas son las calderas, se inyecta agua, se inyecta la caldera, no al gas, se inyecta la caldera agua desmineralizada y bueno, el agua se calienta, produce vapor y como consecuencia la temperatura se reduce rápidamente. La semana pasada le dije estaba buscando una foto de un horno reformador, no conseguimos. Estuve buscando una antes de empezar la clase. Estos son un horno, bueno, un horno no, son 1, 2, 3 hornos reformadores hay acá, están todos juntos. Les decía que la complejidad de un horno de craqueo se ve que es mucho más complejo que un horno de reformación. No tiene casita como tiene el horno de reformación. Y no puedo asegurarlo, pero esto pudieran ser las calderas. Lo que les dije es que la caldera está montada sobre el horno y eso para reducir la distancia que el gas saliendo del horno tenga es decir, la idea es que el gas caliente se encuentre con la caldera lo más rápido posible y evitar con ello de que el gas siga caliente. Entonces, por esa razón, la caldera de enfriamiento súbito no está fuera de los hornos, no está por acá, no está por ningún otro lado, sino está encima del horno. Y eso, repito, para reducir la distancia que tienen que viajar los gases calientes hasta enfriarse en las calderas de enfriamiento súbito, que pudieran ser estas, pero y si no son, por lo menos da el ejemplo de lo que quiero explicar, que las calderas están sobre el horno. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Entendido. Ok, entonces, bueno, esta foto la voy a poner en el tablón. Me debería ponerla ya mismo porque si no se me va a olvidar. Procesos petroquímicos, trabajo de clases. Mira, subí la clase de crudos pesados. ¿Cómo quedó eso de crudos pesados? Sinceramente, no sé. La profesora no se ha manifestado con respecto a crudos o la otra materia que ella da que es laboratorio. Entonces, no, ni idea. Bueno, pero sugiero preguntarle al profesor Peña en qué va a parar todo esto y como no dejarlo para último, es decir, ser un poquito proactivos allí y no dejar, mire, profe, ¿cómo quedamos acá? Que, bueno, se supone que yo dejé las cosas también por la mitad, creo yo. No, claro, yo comprendo. O sea, nosotros vamos a ir a hablar con el profesor. Lo que pasa es que en menos esta semana, como apenas nos estamos como reincorporando bien, hemos estado full con todo. Ok, está bien, gracias, Anabela. Se me olvidó que lo que iba a buscar yo. Ah, no, eso no está aquí, eso está en soporte. Yo lo acabo de poner. Aquí está.
Ok, ya tienen la foto allí para si quieren después ustedes mismos con una lupa ver qué pueden reconocer allí. Estamos aquí, no, estamos aquí y seguimos para adelante. Entonces, la caldera de enfriamiento súbito, les decía, tiene la función de reducir la temperatura y de paso nos produce un poquito de vapor de agua. Okay. Pues, ¿qué me pasó aquí? Ya está bien acá. Después dijimos que viene un proceso de separación de pesados, que es poner en contacto estos vapores que todavía siguen calientes, un poquito con agua, con agua directo, no es ningún intercambiador de calor como era aquí con la caldera, sino es directo. El agua enfría los gases y los componentes más pesados, es decir, exhalan más pesados, condensan. Entonces, esos componentes están aquí en el aceitoso, que está acá. Y habíamos convenido de que a la salida de este proceso de separación de pesados, entonces lo que hay es etileno, propileno, etano, propano, hidrógeno, acetileno, metano y creo que no somos, y C4 y butanos y pentanos. Así era todo lo que lo voy a escribir por si acaso en el chat. Allí tenemos etileno, propileno, propano, etano, hidrógeno, acetileno, metano, agua y creo que no se me queda ninguno. Propileno, metano, hidrógeno. No, sí, y butanos y pentanos. Okay. Eso son lo que está saliendo del proceso ese de separación de pesados. Eso es lo que nos queda. Y todo esto es gaseoso. Bueno, excepto el agua está en forma de vapor, pero lo que quiero referirme es que tenemos que separar el etileno y el propileno, que son nuestros productos de interés, de todo el resto de todas estas cosas. Entonces, les había comentado la semana pasada que para separar esos componentes, habíamos omitido esto por acá, lo que tenemos es que licuar todos estos componentes y después cuando lo tenemos líquidos los destilamos y listo. ¿Okay? Entonces para licuar los gases tenemos que comprimirlo, pero no por la razón que ustedes, que lo hemos discutido ya. Realmente lo que priva, lo fundamental para licuar un gas es que esté por debajo de su temperatura crítica. Y todos estos gases tienen temperaturas críticas bien por abajo de la temperatura ambiente. Entonces, la razón de la compresión, este proceso de compresión que está acá, son dos. Vean que se comprime y hay, digamos, esto es un compresor de 5 etapas. Tal cual como se ve en el diagrama de aquí de bloques, en el diagrama de flujo, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5 etapas. ¿Ok? Momento. Hola Juan Pablo, buenas tardes. Tenemos como 15 minutos que comenzamos y bueno, estamos hablando de etileno. Entonces, esto es un compresor de 5 etapas, pero la salida de la cuarta etapa, como ven acá, pasa por un proceso donde se remueve, primero donde se convierte el acetileno en etileno. ¿Por qué este proceso de acetileno? Porque el acetileno es muy reactivo y entonces se elimina del proceso. ¿Y cómo se elimina del proceso? Haciéndolo reaccionar con hidrógeno para que se convierta en etileno. La reacción la tienen acá
Lo tienen acá en el diagrama de flujo. Aquí tienen reacción de hidrogenación de acetileno. Es decir, el C2H2, esto es acetileno, etilo, más hidrógeno, produce etileno. Y esto es propino, más hidrógeno, produce propileno. Pero esta última reacción es indeseable. ¿Por qué? Porque nos hidrogena el etileno. ¿Saben reconocer los componentes que estoy diciendo? No lo estoy diciendo. Mira, esto es acetileno, esto es propino, esto es etileno, propileno, etileno, otra vez. Esta reacción es indeseable. ¿Por qué? Porque acaba hidrogenándose el etileno y convirtiéndolo otra vez a etano. Entonces uno no quiere que ocurra esta reacción. ¿Entendido? ¿Entendido? Entendido, profe. Entonces, el catalizador es paladio, plata, alumina. Imagínense, estos son un catalizador carísimo porque estos son metales preciosos y cuestan bastante caro. Así y se dice catalizador paladio, plata, una combinación de paladio, plata en base a alumina. ¿No? Ya vimos alumina, lo que significa eso de que estos son los componentes activos y se perdió la conexión. La conexión está saltando y ¿me escucharon bien? Es decir, Hasta ahora sí, porque estábamos hablando de alumnos. ok, está bien. Bueno, porque hubo un salto, se salió y entró rápido. Entonces, regresamos acá a lo que estábamos explicando del diagrama de bloques. Dicen, el gas se comprime. La razón de comprimir el gas son por dos razones. Primero, estos procesos que están acá son más efectivos a una presión alta que una presión baja. Entonces, esa es la razón una de la razón de la compresión. Repito, que estos procesos que están acá son más efectivos a alta presión que a baja presión. Y la segunda razón por qué esta compresión que está acá es porque este enfriamiento, que ya les dije es a muy bajas temperaturas, se logra enfriando el gas con un ciclo de refrigeración, que ya lo vamos a ver, y después el ciclo de refrigeración lo enfría hasta cierta temperatura, pero para llegar a las temperaturas para que hasta el metano condensa, se requiere una expansión, de hecho una turboexpansión. Y para expandir algo necesitamos primero someterlo, es decir, comprimirlo para que tenga alta presión. Entonces, la compresión, repito, tiene dos funciones. Primero, estos procesos acá intermedios son más eficientes a alta presión. Y segundo, que la compresión proporciona una presión lo suficientemente alta para que después en un turboexpansor se enfríe y alcance las temperaturas suficientes para que todos los gases que acabamos de escribir acá, todos los gases estos que están acá condensen excepto el hidrógeno. Repito, la temperatura que se alcanza en ese proceso de enfriamiento es tan baja que todos estos gases que acá condensan, excepto el hidrógeno. El hidrógeno es todavía un poquito más difícil. ¿Alguna pregunta? La semana pasada
Me referí a otro proceso que sirve para separación de componentes de una mezcla de gases. ¿Cuál fue? Creo haberlo dicho. Esto de repente no lo dije, pero creo que lo mencioné. Es decir, les repito, una vez que nosotros ya salimos del horno de craqueo, ya tenemos nuestros productos. Pero después del horno de craqueo hay que, una vez que tenemos el etileno y el propileno, salen gaseosos y ahora tenemos que separar esos componentes. Repito, de una mezcla gaseosa. Entonces, el proceso que se hace acá realmente hace trampa en el sentido de que no lo separa los componentes gaseosos, sino que más bien agarra toda la mezcla esa gaseosa, la vuelve líquida y teniéndolo como líquido se destila. Ustedes lo ven acá y aquí, bueno, con destilación ya está listo. Ya somos poderosos acá porque podemos separar los componentes según su punto de ebullición. ¿Está entendido eso? Sí. Ok, gracias por confirmar. Y bueno, si no lo mencioné, el otro proceso que se utiliza para separar componentes de una mezcla, realmente podemos hablar lo voy a escribir acá. Convertir la mezcla gaseosa en líquido y luego destilar. Esta es la manera cómo se hace en esta planta y cómo se hace, por ejemplo, para separar el hidrógeno. Cómo se hace para separar el nitrógeno y el oxígeno del aire. Creo que lo hemos hablado. Lo voy a preguntar. ¿Cómo se separa el hidrógeno y el hidrógeno? Dale con el hidrógeno. ¿Cómo se separa el nitrógeno y el oxígeno del aire? Con destilación. Sí, se licúa el aire y se mete en una torre de destilación. Estoy perdiendo conexión. Se perdió la conexión. Ok. Menos mal que fue una pequeña interrupción. Pero dejé de compartir. Dejé una pregunta al aire, es decir, que cómo se separaban los componentes de una mezcla gaseosa. ¿Okay? Y repito, no lo que es lo más sencillo, lo que usualmente se hace es convertir la mezcla gaseosa en líquido, es decir, hay que licuar esa mezcla gaseosa y luego se destila. Y así se separa el nitrógeno y el oxígeno del aire. Como segunda opción, como segunda manera de cómo separar componentes de gases es el uso de membranas. Y esta fue, creo haberla mencionado en la clase pasada, si no fue así, bueno, sépanlo. Esto de uso de membrana, ¿les suena? Bueno, si no les suena, hay unas membranas que típicamente son polímeros que tienen un tamaño de poro, dentro de esa estructura tienen un tamaño tal de que por tamaño de moléculas, algunas permean la membrana y otras no permean la membrana. Y eso constituye un mecanismo de separación de componentes de gases. ¿Se entendió? Sí. Ok. Eso empezó muy rudimentario. De hecho, en 1800, estaba leyendo hace un rato, tuvo un repunte en los años 70 del siglo pasado, donde se encontraron polímeros realmente que mejoraban mucho el permeado de unos gases y la selectividad, pero hasta ahí creo que no ha avanzado mucho. Es decir, se puede separar componentes de una mezcla gaseosa, pero la separación no es muy buena. Por ejemplo, típicamente se utilizan membranas para separar CO2 de corrientes de gases. El objetivo no es
tener el CO2 para venderlo, sino el objetivo es disminuir la concentración de CO2 en una corriente de gas. Eso explica el uso de las membranas en el que dice, bueno, ok, no voy a obtener un CO2 puro, ni además voy a tener de la corriente principal, voy a sacar todo el CO2. Pero es un alivio porque uno después puede poner otro proceso para remover el CO2 como endulzamiento y eso entonces hace que el proceso, el que le sigue a la membrana, sea más pequeño. ¿Me expliqué o no entendieron nada? Sí, sí, lo entendí. Bueno, José habla por su cuenta, los demás no están diciendo nada. Por cierto, nosotros somos 18 y hay 8 solamente. Bueno, hay dos dos que dijeron que no tenían luz, que es Yuriani y Adriana, creo que me dijo José que no tenía luz. Dariana. Ah, Dariana. Por eso yo decía, ay, yo no me suena ninguna Adriana. Dariana, ok, pero los demás no sé, puede ser que estén viendo el juego. Profe, no Entonces, se preocupe que yo estoy grabando la clase para compartírsela a mis compañeros que no tienen luz. ay, gracias Daniela, qué bien, qué buen corazón. Bueno, seguimos. El uso de membranas, repito, entonces, si ustedes entran al sitio web de un vendedor de membranas, dice que, bueno, pueden hacer todo, pueden lograr separaciones buenísimas, pero eso no es verdad. La verdad es que con destilación es el mejor método para obtener corrientes con una alta pureza. ¿Okay? Con membranas se logra algo, con membranas se puede, por ejemplo, típicamente remoción de CO2, pero les repito, no es una remoción en que a una corriente se le remueve todo el CO2 y además la corriente de CO2 tampoco es pura. Entonces, es una remoción parcial que puede tener utilidad en ciertas ocasiones. Y bueno, sí, la gente que hace membrana está trabajando duro, pero no ha llegado, digamos, no hemos llegado a ese estado de que las membranas tengan un grado de separación como la destilación. Y un tercer método se conoce como pressure swing adsorption. Son unos aparatos que lo hemos visto. Ay, otra vez se perdió la conexión a la red. Ok, volvió. Volvió. Bueno, hubo un parpadeo. Lo que escribí se perdió. Tercero es el tercer método para separar corrientes de gases. Y no es tanto separar, sino más bien es purificar. Absorción. PSA. Los PSA ya lo vimos. ¿Se recuerdan dónde? Qué mala memoria tiene. Déjeme ver si consigo. ¿Dónde está eso? Consigo por acá los PSA a ver si se acuerdan. Oferta bien, está aquí. Y vamos a ver si está en uno de estos catálogos. No, esto no es un catálogo. Bueno, por si acaso se están viendo, lo vimos cuando... Ah, caramba, ya aquí no está tampoco. Bueno, ya estuve revisando mis apuntes y sí, lo dio cuando explicó que servía para eliminar las impurezas del hidrógeno, cuando la planta es para la producción de hidrógeno. Vamos a ver si está aquí.
Aquí está. Estos son los PSA. Son unos recipientes que están llenos de un material absorbente con D y que se encarga de purificar, en este caso, para producción de hidrógeno. Cuando les mostré esta foto, les dije, mire, que ustedes pueden afirmar que este reformador, mejor dicho, que esto que está acá, todo esto que está acá, no es una planta ni para producir metanol, ni para producir amoníaco, no es una planta para producción de hidrógeno. ¿Por qué para hidrógeno? Porque, bueno, el gas de síntesis que sale aquí, acuérdense que tiene hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y entonces estas impurezas se quedan retenidas acá, en los PSA. Entonces, lo estoy clasificando lo estoy poniendo como un método para separar corrientes de gases, pero más bien es como para purificar las corrientes de gases. Pressure swing exhaust. Entonces, el esquema con el que se trabaja en la planta de etileno es el esquema de licuar los gases y separarlos por destilación. ¿Hasta ahí está bien? Piense que entonces estamos hablando de las distintas maneras como separar los componentes de una corriente gaseosa, y así lo más directo es lo más directo sería el uso de membranas. Por cierto, ahorita me acabo de acordar que durante la pandemia había gente que necesitaba oxígeno porque tenía los pulmones en mala condición y su saturación de oxígeno no era bueno. Entonces vendían unos aparatos portátiles que producían oxígeno con una concentración, no producían oxígeno puro, con una concentración lo suficientemente alta, y dirían que trabajaba con membrana o con PSA. No tienen por qué saberlo, pero si lo apostarían, ¿a qué apostarían que tenía por dentro de esos aparatos? Disculpe, ¿y cuál es el otro? Lo voy a repetir. Durante la pandemia había mucha gente urgida de oxígeno. Y una manera era hacer una cola frente a las compañías que venden oxígeno, que lo obtienen a través de la separación del aire, separar el nitrógeno del oxígeno del aire vía licuefacción. Entonces mostraban eso en las pandemias de cola de personas con cilindros verdes, bueno, haciendo cola para que le vendieran oxígeno. Pero también vendían unos aparatos que eran concentradores de oxígeno, que no purificaban el aire, porque vamos a decir que concentraban el oxígeno. Yo recuerdo que la concentración creo que superaba el 90% de oxígeno. Y eso es muy bueno porque el aire tiene 21 y bueno, los concentran a 90 y ya los pulmones se supone que trabajaban bien. Entonces, esos eran unos aparatos portátiles como una caja de ¿qué tamaño? Yo puede ser una caja mediana, ¿no? Pero lo realmente mediano es tan relativo, pero no importa. Tenía un tamaño portátil que se podía cargar, que se enchufaba, era eléctrico, y entonces ustedes apostaban, o qué apuestan, a que eso era con membrana o con PSA. Yo diría que con PSA, porque es más puro, ya que se tiene que respirar, pues sería peligroso usar membrana. Y bueno, José, sí, así mismo es, José. Esto tenía dos lechos de PSA. Mientras uno trabajaba, el otro se regeneraba. Cuando digo trabajaba, es que se hacía circular el aire y el nitrógeno se quedaba retenido y daba una corriente de oxígeno, como les digo, más o menos concentrado. Pero eso no tiene una capacidad infinita de retención, sino que se satura y hay que regenerarlo. Entonces, el mismo equipo hacía el cambio entre los dos lechos. ¿Y qué? Y bueno, y así funcionaba. La regeneración de los PSA se hace con
bajando la temperatura, bajando la presión. Es decir, ellos trabajan presurizado y de esa manera, entonces, en este caso, si es un concentrador de oxígeno, el nitrógeno se queda adherido a la superficie del material que tiene dentro el PSA. Y después, con solamente bajar la presión, el nitrógeno que estaba adherido se libera y ya está listo. Y entonces van en ciclos, así. Por eso es de swing. Swing es oscilar. Entonces es un proceso de absorción por oscilación de presión. Se basaría así. Donde la oscilación de presión es que hay que reducir la presión, mejor dicho. Cuando está funcionando una presión más o menos elevada. Y cuando lo quieren regenerar para que cuando usted ya se saturó, se disminuye la presión y el material que está allí adherido o está absorbido se libere. PSA. Ok, entonces estamos hablando de cosas generales, no son directamente relacionadas con etileno, pero bueno, para su formación profesional, cuando sepan, cuando les pregunten, mira, ¿cómo se separa una corriente de gases? Ya lo saben y tienen varias respuestas. Entonces, otra vez, el esquema para acá es licuar los gases y destilar. Vamos por acá. Habíamos dicho entonces que la compresión tiene dos efectos. Uno, que estos procesos son mejores a alta presión que a baja presión. Y segundo, que el enfriamiento tan alto, el enfriamiento a tan baja temperatura que se requiere acá, se realiza primero enfriando el gas con un ciclo de refrigeración mecánica y después expandiéndolo. Cuando se expande, un gas se enfría. ¿Eso lo sabían? Sí. Ok. Sí, profe. Ok, y de hecho, repasemos todavía un poquito más, porque uno puede expandir a través de una válvula de expansión normal, Bucar, y cuando la intención es expandir el gas a través de una válvula para producir frío o para bajar la temperatura, esa válvula recibe el nombre de Joule-Thomson. Voy a escribir. Joule-Thomson o JT. Pero también un gas se puede expandir a través de una turbina, en este caso un expansor, o turbina, como quieran. Entonces, la expansión a través de una válvula es una expansión isentálpica. Voy a escribir. A través de un expansor es isentrópica. Entonces, aprovechamos la materia de repasar conceptos que ustedes vieron en termodinámica y bueno, de repente lo vieron aislado y aquí ya tiene aplicación de para qué, uy, se perdió la conexión otra vez.
Ya regresé, disculpen la interrupción. Les escribí en el chat que los dos tipos de expansión, ¿cómo se hacen? A través de una válvula, en cuyo caso es Joule Thomson, mejor dicho, cuando se trata de expandir un gas para producir frío, entonces esa válvula recibe el nombre de Joule Thomson. Y cuando se hace a través de un expansor o una turbina, la expansión es isentrópica. Dicho esto, la pregunta es, se expanda a través de una válvula o se expanda de un expansor, la temperatura final es la misma. Bueno, mi opinión, yo, o sea, considerando que tenemos condiciones adiabáticas en ambos casos, yo opino que podría ser la misma, pero no daría fe a ello, ya que si están usando dos métodos distintos, y ya que uno es entalpía constante y otro entropía constante, pues sí que podría haber alguna variación. Bueno, yo creo que con el turboexpansor se logra una temperatura más baja, porque tengo entendido que es como una tecnología considerablemente muy sofisticada que se comenzó a implementar hace unos años y comenzó a sustituir otros métodos. Bueno, gracias Nabela y Jesús y José, perdón, por su participación. Bueno, José, o toda la clase. No hablamos de una tecnología nueva ni nada, sino realmente hablamos de que realmente no tiene nada que ver con tecnología. En todo caso, lo de nuevo es que los expansores son difíciles de hacer porque son equipos que giran a velocidades muy altas y requieren cierto mecanizado que durante algún momento de la historia no se tenía. Es decir, al algo girar tan alto, se necesita una precisión grandísima para que eso no vibre y se destruya solo. Además, también el uso de materiales que tampoco requiere uso de materiales especiales. Entonces, tanto por el uso de materiales como por la deficiencia en el maquinado, cuando digo maquinado para hacerlo, para hacer un rodete que sea, bueno, equilibrado. Eso es todo un arte, un expansor. Todo eso que gira a altas revoluciones realmente requiere muchísima precisión. Entonces, en todo caso, lo que dice José caería en ese punto como tal de que, bueno, ok, tal vez no lo aplicaban mucho antes, o si lo aplicaban, no eran tan eficientes como los de ahorita. Pero la pregunta realmente tiene respuesta ya desde, imagínense, como desde la Edad Media, porque ya la gente sabía cómo se comportan, cómo es el comportamiento de un gas cuando es una expansión isentálpica y cuando es una expansión isentrópica. La próxima vez que tenga un diagrama, presión-entalpía, o mejor dicho, presión-entropía, pueden buscar allí y allí aparece la línea de entropía constante y aparece la línea de entalpía constante. Y se van a dar cuenta que se alcanza una temperatura menor cuando se usa un expansor que si se expande a través de la válvula. Y todavía un poco más gracioso es que cuando se hace cuando el gas se expande a través de una planta, de una válvula, ok, se reduce la temperatura. Pero cuando se hace a través de un expansor, la temperatura se reduce aún más bajo que si se usara una válvula y además se obtiene trabajo. Pero el expansor como tal, como equipo rotativo, siempre es caro, se echa a perder, porque todo lo que gira siempre tiene posibilidades de echarse a perder en relación a algún equipo estático. Entonces, los aires acondicionados, por ejemplo, el dispositivo de expansión que tienen es un capilar o una válvula de expansión
Y uno dice, ay, pero pueden ser más eficientes si se le pone una turbina. Sí, sí puede ser más eficiente, pero la turbina valdría como 10 veces más que lo que vale el aire acondicionado, por exagerar. Entonces, ¿qué? Pero que a nivel doméstico ni tomarlo en cuenta. Pero, y resumiendo, les decía que el compresor tiene, repito, las dos funciones. Dejar de compartir, presentar otra cosa. No, yo estoy compartiendo pantalla ya. Disculpe, pensé que no estaba compartiendo. Que la razón entonces el compresor, estos procesos, y segundo, facilitar la presión para que aquí al final en el enfriamiento haya una expansión, que de hecho es una turboexpansión, para que se reduzca la temperatura lo suficientemente hasta condensar hasta metano. Que por cierto no está aquí el metano, debería estar. Lo único que no condensa es el hidrógeno. Ok, entonces vamos a esta parte que está acá. Son las 5:53. Bueno, te voy a dar un chance por acá. Y seguimos las 8 personas. Les decía que como subproducto del craqueo se forma acetileno y el acetileno se remueve porque es reactivo. El acetileno incluso reacciona consigo mismo y forma polímeros. Entonces, no es buena su presencia en este proceso. Y la manera de remover el acetileno es que no se remueve, sino más bien se convierte a etileno. Y entonces habíamos visto por acá la reacción y digamos hasta allí todo bien. Cuando digo hasta aquí todo bien, son en estas reacciones que en el proceso de conversión de acetileno, repito, se hidrogena el acetileno o etino y también se hidrogena el propino a propileno. Estas son las reacciones deseables, ¿okay? Que no se quieren estos alquinos acá. Pero el catalizador no tiene buena selectividad. El catalizador donde ve doble enlace quiere hidrogenarlos. Y entonces esta reacción no es deseable porque nos regresa, nos costó tanto producir el etileno, tanta candela, para que después el hidrógeno, ¿de dónde viene este hidrógeno, por cierto? El hidrógeno que se utiliza para hidrogenar el acetileno y el propino, ¿de dónde viene? Ustedes tienen el chat activo con la historia porque yo lo perdí. Sí, profe, al menos a mí me sale todos los mensajes que se han mandado hoy. Ok, entonces lo que tienes es que verlo cuando puse cuáles son los componentes que salen del proceso de eliminación de los componentes pesados, que lo puse. Sí, la semana pasada lo dije como 3 veces, pero entonces no, déjame escribirlo para que todo el mundo lo tenga allí. Y ahí pueden ver que sale hidrógeno. Es decir, dice, ¿de dónde sale este hidrógeno para reaccionar? De la misma reacción de craqueo. Acuérdense, la reacción de craqueo produce hidrógeno. ¿Se recuerdan? Y además, repito, si revisan, si regresan. Sí, profe. Okay, ahí de hecho dice todo lo que sale, hidrógeno, agua y todos los demás hidrocarburos. Exacto. Y entonces, ese hidrógeno para hidrogenar el acetileno y el propileno es el mismo hidrógeno que viene acompañando el etileno, el propileno, al metano, ¿y a cuál más? Más nada. Entonces, ok. Repito entonces, el catalizador no es selectivo. Entonces el catalizador tiende a hidrogenar también el etileno y repito, esto no es permitido, no nos echamos para atrás otra vez. Tanto, repito, que tanto trabajo con el craqueo para formar etileno para que después un catalizador no selectivo eche la partida para atrás. ¿Se entiende cuando hablo de no selectivo? Sí, selectivo es que solamente hidrogenara estas reacciones. ¿Entendido? Pero el catalizador no es muy selectivo. Y entonces cuando ve dobles enlaces o triples enlaces, simplemente los hidrogena. ¿Está claro?
Sí, está claro. Sí, o sea, se refiere a nivel de, o sea, por así decirlo, a una asociación, es un nivel de eficiencia de lo que queremos. Bueno, sí, más bien lo asociaría con inteligencia. Un catalizador inteligente sería un catalizador selectivo. Y un catalizador bruto no le para a lo que le venga, sino simplemente a mí no me interesa la inteligencia, o simplemente hidrógeno lo que venga. Y ese es el tipo de catalizadores que tenemos hoy día, que no son muy selectivos. Entonces un catalizador bruto en ese sentido. No sé si creo que pega un poquito más de lo que dijiste de eficiencia. Sí, profe. Ok. Entonces, para que esta reacción no ocurra, yo creo que eso está escrito, así que si está escrito mucho mejor para no hablar mucho. La batería. Segundo. Momento, la batería está llegando, ahora es la batería. Ok, disculpen la interrupción. Ya conecté con éxito la batería del cargador. Ok. Sí, aquí está explicado, así que va a permitir leerlo para no hablar mucho. Durante la conversión del acetileno, que es el único proceso catalizado de la producción de olefinas, es solo una curiosidad, porque este proceso, el proceso principal, ya les dije, el catalizador, el craqueo que ocurre acá, es un craqueo no catalítico. ¿Cómo se llaman a los procesos que tienen esa versión catalítico y no catalítico? ¿Cómo se llama el no catalítico? Muchachos, tienen una memoria de corto plazo terrible. Profe, disculpe, lo que pasa es que a mí ahorita se me cortó. Ah, ok. Que ¿cómo se llama el craqueo que ocurre en los hornos de reformación, en los hornos de craqueo del tablazo? Que en la refinería ocurre un craqueo catalítico, pero dijimos, cuando no es catalítico no se dice craqueo no catalítico, sino que tiene otra denominación. ¿Se recuerdan? Y aquí estoy perdiendo conexión otra vez. Esto es terrible. Eso no era craqueo térmico. Bueno, aquí yo tengo una señal que me está diciendo que se perdió la conexión. Yo no sé si ustedes siguen escuchándome. Sí, se escucha. Okay. Pero... Interrumpido. Pero ya le está diciendo craqueo térmico. Sí, craqueo térmico. Efectivamente. Entonces, ¿por qué hablamos de craqueo térmico? Se me olvidó. Porque la reacción, entonces la reacción principal es una reacción no catalizada. Entonces la única reacción catalizada en este proceso es la conversión de acetileno. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Gracias por confirmar. Entonces, durante la conversión de acetileno, que es el único proceso catalizado de la producción de olefina, el catalizador se caracteriza por su baja selectividad, lo que implica que además de hidrogenar el acetileno, tiende a hidrogenar el etileno, lo que resulta en una gran pérdida. Ver las ecuaciones que ya las vimos, las ecuaciones que acabamos de ver.
Para evitar o disminuir la hidrogenación de etileno, se utiliza el monóxido de carbono en pequeñas cantidades, el cual tiene una afinidad por el catalizador de paladio-plata, paladio-plata, que el etileno, lo que impide, o al menos disminuye, que el acetileno se acerque a la superficie del catalizador debido a que está ocupado por moléculas de acetileno y CO. Entonces, entendamos esto. Para que disminuir que el etileno se hidrogene, porque, repito, el catalizador tiende a hidrogenarlo, lo que se utiliza es que en el proceso haya un poquito de monóxido de carbono. Ya vamos a ver de dónde salió el monóxido de carbono, del cual no hemos hablado. Pero, ¿y por qué el monóxido de carbono? Porque el monóxido de carbono tiene una capacidad, tiene una afinidad por el catalizador un poquito más alta que la del etileno. Entonces, si nosotros pensamos que una reacción, mejor dicho, cómo se lleva a cabo una reacción catalizada, uno de los pasos tiene que ser que la molécula se acerque a la superficie del catalizador. Creo que eso lo he mencionado en otras ocasiones, pero si no lo he mencionado, dígame si se entendió lo que acabo de decir. Sí, sí se entendió. De todas maneras, lo voy a volver a repetir. En una reacción catalizada, en un paso de seguramente el mecanismo es mucho más complejo, pero al menos tiene, sin hacer mucho cálculo, sin hacer hacer estudios de microscopía electrónica, nada. Uno tiene que, mira, hay un catalizador. El catalizador es un sólido en la mayoría de los casos. Entonces, en algún momento, los reactantes se tienen que acercar a la superficie del catalizador. Eso tiene que pasar, sí o sí. Entonces, en este caso, el monóxido de carbono tiene una afinidad por la superficie del catalizador un poquito mayor que la que tiene el etileno. Y eso, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿El monóxido de carbono reacciona o va a formar algo? No, simplemente lo que hace es que como él está presente, el monóxido de carbono, y tiene una afinidad por el catalizador mayor que el etileno, pues simplemente evita o impide que el etileno se acerque a la superficie del catalizador. ¿Por qué? Bueno, porque es monóxido de carbono. Y hay acetileno y otras cosas que tienen más afinidad por el catalizador que el etileno. Entonces el etileno se queda rezagado. Si quisiera llegar a la superficie del catalizador, el acetileno y el monóxido de carbono se lo impiden o por lo menos minimizan. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, José es el único que está entendiendo, los demás no están diciendo nada. No, pero Ahora sí se entiende. está bien, gracias. Sí, de hecho eso nosotros, o sea, este tipo de temas se estudia con profundidad en reactores 2 y pues bueno, todos los que estamos aquí pues ya hemos estudiado esa. Ah, chicos, qué bueno, yo no sabía eso, primera vez que me lo dicen. Bueno, me alegra entonces que cosas que vieron, digamos, agiladas, digamos, vean que entonces sí tiene aplicación industrial o en proceso. Ok, muchachos, se fue la luz. Y como se vieron ahorita, la pila de la computadora casi murió, así que ahora estoy en una posición incómoda y me da rabia porque debía haber cargado la pila o por lo menos haber enchufado la laptop. Así que, bueno, esto empieza a parpadear. Veamos a ver cuánto tiempo nos queda. Qué fastidio. Ok, dice, el monóxido de carbono se forma en los hornos de craqueo por la reacción entre los hidrocarburos y el agua. Es decir, aquí está el etano, reacciona con agua y produce monóxido de carbono e hidrógeno. Dice, esta reacción es la misma que la reformación con vapor, pero ocurre a pequeña escala, a pesar de no haber catalizador.
porque es promovida por la adición de un agente sulfurado llamado dimetilsulfuro a la entrada de los hornos. ¿Se entendió eso? No mucho. Si pudiera, por favor. Claro, no hay ningún problema. Ok. El problema está en que yo incluso le había escrito todos los componentes que estaban en juego acá en el proceso y ahora de repente estoy introduciendo el monóxido de carbono como sacado así por arte de magia. Entonces la primera pregunta que uno tendría que hacerse es, ok, entonces el monóxido de carbono estuvo siempre presente. Sí, sí estuvo siempre presente, porque el monóxido de carbono se forma aquí adentro del horno de craqueo. Ok, ya va. Voy a sufrir una pequeña interrupción porque van a poner otro, pero me esperan un momentico. Es decir, me voy a desconectar y vuelvo a conectarme con el poquito de batería que queda. Segundo. Ya regreso.